gloria al Padre, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Puedes tomar tu asiento, gracias al equipo. Bueno, Denis se queda, me acompaña. ¿Cómo están? ¿Cómo? Firme, bendecido, prosperado, en victoria, lo que usted quiera decir. Me está llegando a mí la llamada de WhatsApp. Poderoso Dios, amén. Los espero al equipo que pueda tomar su asiento, así pueden anotar porque hoy vamos a compartir algo que es muy lindo, una palabra de Dios que nos va a hacer avanzar, nos va a hacer crecer. ¿Cuántos quieren seguir avanzando? O usted ya se conformó, usted ya está ahí, listo, no quiero más, Señor. No, usted quiere seguir creciendo y avanzando, ¿amén? Vamos a hablar acerca de la importancia de lo que significa para nosotros el oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Sabe que en estos últimos tiempos, meses, días, dígame usted si no ha escuchado tantas voces? Tantas voces. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un tiempo, ya no sé cuántos meses ya hace? Hablábamos acerca de las diferentes voces. ¿Cuántos estuvieron en esa enseñanza? De las diferentes voces que escuchamos. Amén. Yo lo tengo acá igual anotado para hacer para los que no estuvieron, o bien los que levantaron la mano. Pero, ¿sabe por qué es importante hablar acerca de la voz de Dios? Porque Dios es un Dios personal. Claro que es un Dios universal, un Dios que ama a todos, que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por toda la humanidad, por todos. Pero también es un Dios personal. Por eso dice la palabra también que la salvación es personal. Es algo que cada uno debe cuidar y debe atesorar como ese regalo tan precioso que es la gracia en la salvación. Amén. Amén. Y Dios es un Dios personal. Dios a mí me habla de una manera y me trata de una manera, pero a Cintia la trata de otra manera y le habla de otra manera, porque cada uno de nosotros somos absolutamente diferentes uno de los otros. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto de la identidad? Que de repente usted se pone su huella, ¿no? Por eso nos piden las huellas haciendo el DNI o haciendo algún trámite importante. Huellas, los dedos, las huellas dactilares, ¿no? Y no hay una huella idéntica a otra. Y somos no sé cuántos millones en el mundo. Amén. Y por eso Dios es un Dios personal. Un Dios que nos habla a cada uno de diferentes maneras. No te entiendo. 8.000 millones. Ahí está. Me tiraba el dato de cuántos. Bien ahí, está atento. Muy bien, Tobías. Saludá ahí, mostrarle a Tobías, chicos de Ushuaia. Están en conexión de videollamada de WhatsApp. Él es Tobías. Para que se vayan conociendo, porque después vienen acá a visitarnos, ya saben quién es Tobías, quién es yo, van a venir, ¿no? Van a venir a visitarnos. Ya van a venir. Entonces me decía esto, 8.000 millones de habitantes en el mundo y no hay uno igual al otro. ¿Usted se da cuenta de eso? Usted no hay otro igual a usted. No va a encontrar a otro como mi esposo, así que búsquese otro. O sea, la Romy ahí se sacó la lotería con el porque no hay otro como Gerardo, y era para Romy. Y así sucesivamente. Cintia con Daría, no vamos a entrar en los detalles. ¿No está lío? Entonces, uno totalmente diferente al otro, no hay otro igual. Y así de tremendamente todopoderoso Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios nos habla de diferente manera cada uno. Nos procesa de diferente manera cada uno. Nos prueba de diferente manera cada uno. Amén. Aunque por ahí podemos, cuando nos sentamos a tomar unos mates, nos sentamos a charlar, de repente encontramos personas que pasaron dificultades parecidas a las nuestras. Y así hace Dios también. Te hace pasar por dificultades, por pruebas, por problemas, cosas que después cuando te encuentres, porque como Él
ya es eterno, sabe que te vas a encontrar con alguien que pasó algo parecido. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Le vas a dar tu testimonio. Eso que te está pasando a vos, me pasó a mí. Y te voy a decir, ¿qué hiciste? Y vos le vas a decir, Jesús me dio la fórmula, en Cristo está la solución. Entonces vos ahí testificás. Mira qué fácil que es evangelizar, que es compartir la palabra, ¿no? Porque Dios hace así las cosas, te pone delante tuyo gente que necesita, y vos decís, ay, pero ¿por qué me hace pasar por todo esto que no me gusta? Porque hay alguien que necesita tu experiencia, tus encuentros con Dios, tu proceso. Gerardo, tu proceso le va a servir a alguien en el futuro. Tu experiencia, lo que hoy estás pasando, un día vos le vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo estuve en tu lugar y Cristo me sostuvo. Me mantuve firme en mi confianza, y ahí es donde lo vas a ganar para el Señor. Es así. Amén. Entonces, Dios es un Dios personal. ¿Y cuántas voces había? Los que estuvieron en aquel momento. No sé si se escucha muy fuerte el teclado. Yo lo escucho muy fuerte. Entonces vamos a ver, así repaso para los que no estuvieron en aquel momento cuando hablábamos acerca de las diferentes voces que escuchamos. Nosotros hoy vamos a hablar de la voz de Dios y la importancia de escuchar su voz. Pero también escuchamos otras voces, que es inevitable, que van a estar, siempre van a estar ahí. ¿Sí? ¿Alguna vez usted vio las caricaturas de Tom y Jerry, por ejemplo? Cuando venía el diablito acá, ahí el Tom y el angelito. ¿Se acuerdan? Y cuando tenía que tomar una decisión y no sabía si hacerle caso al diablito o hacerle caso al angelito. O sea, esas voces son reales. Son verdaderas. O sea, ahí lo vemos en una caricatura, pero es verdad que muchas veces nos susurra en el oído el Satanás. Te susurra el oído. Y otras veces está el Espíritu Santo hablándote. Y si no lo conocemos, si no conocemos su voz, también está la voz de nuestro yo, nuestro ser interior, el hombre interior que está ahí, que te habla a través de tu conocimiento, de tu experiencia, de lo que ya viviste. Estoy haciendo así como un resumen de las voces. Amén. Y después está la voz de tu vecina, de tu compañera de trabajo, de la gente que te rodea, que siempre tiene que opinar. Vos no le pediste la opinión, pero ellos opinan. Y van a venir con esas voces, con esos consejos, con esas cosas. Vienen y te hablan. ¿No? ¿A cuánto les pasó? ¿A mí? Y vos tenés ganas de decirle, alguien te pregunta. Pero no le decís, porque bueno. Pero están esas voces, ¿sí? La voz del hombre, que son esas personas, la voz de Satanás, la voz del ego, la nuestra, pero también está la voz de Dios. Amén. Vamos a mirar acerca de la voz de Dios. Y que lo hace, nos habla a través del Espíritu Santo para comunicarse con nosotros. Vamos a mirar el libro de San Juan 10:3 para poner una base de la palabra. Porque poniendo una base acerca de la voz de Dios, después vamos a hablar acerca de cómo discierno, cómo sé yo que es Dios el que me está hablando y no es Satanás, y no es mi ego, y no son las personas externas o lo que opinan. Bueno, cuando es otro, ya sabemos. Pero ¿cómo yo puedo discernir? Y ahí es donde queremos ir. Porque vivimos en un tiempo donde necesitamos conocer la voz de Dios, saber cuándo es Dios o no. Usted no está desesperado para que Dios le diga, hace esto, hace aquello, movete para allá, camina para acá, no lo compre, sí lo compre, móvelo, hacer negocio, no lo, o sea, que nos direccione. Amén. Para no golpearnos la cabeza contra la pared una y otra vez y tomar buenas decisiones. Necesitamos saber cuándo es Dios, ¿sí? Amén. O tal vez usted ya va a decir, pero pastora, yo ya sé cuando Dios me habla. Bueno, gloria a Dios. Pero algunos tal vez no. O los que están desde Ushuaia, o los que se van a conectar después desde el YouTube. Entonces, déjenme que le enseñe. ¿Amén? Y si ya escuchó, tal vez ya lo sabe, el Espíritu Santo algo más nuevo le va a dar. ¿Sí?
Entonces, San Juan 10:3. Vamos a leer el 4 y el 5 también. A este, dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre. ¿Qué dice? Y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Huirá de él. ¿Se acuerdan? ¿Le llama la atención esto? Huirá de él el extraño. ¿Quién es el extraño? Huiremos. Huye. ¿Sí? Y él huirá también de nosotros cuando lo resistimos. Pero qué importante es conocer la voz de nuestro pastor Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la clave para discernir la voz de Dios es ejercitar continuamente nuestros oídos espirituales. Nosotros tenemos un oído natural, ¿sí? Que hoy usted me está escuchando a mí, escuchó la adoración, escuchó los instrumentos, escuchamos, cuando escuchamos algún ruidito ya estamos atentos, escuchamos naturalmente. Pero hay un mundo espiritual que también hace ruido. Hay un mundo espiritual que también adora, que alaba y que habla. Y de eso muchas veces somos ajenos, no lo escuchamos. No podemos sentir, no podemos escuchar lo que está pasando. Y es algo que en el mundo espiritual es constante. Imagínense poder escuchar a los ángeles adorando en el cielo. ¡Wow! Y si usted puede discernir y puede ejercitar este oído espiritual, yo creo que usted lo podría escuchar. Es como irse. Pero qué hermoso sería decirle, Padre, déjame escuchar un poquito de cómo se adora. Y yo creo que David, que era conforme al corazón de Dios, yo creo que David en esos tiempos de intimidad con su papá debe haber escuchado algo del cielo, porque escribía sus salmos, escribía un montón de cosas y tal vez lo escuchó. Podemos pensar en eso. ¿Usted quisiera escuchar a los ángeles adorar? ¿Cómo sería el sonido? ¿Cómo serían los instrumentos? Porque usted dice, ¿cómo instrumentos en el cielo? ¿Cómo será la adoración? Mostrame un poquito, porque acá usted sabe que estamos en este ensayo. Esto es un ensayo. Aquí en la tierra estamos ensayando para lo que va a ser la eternidad. Usted va a estar conmigo ahí, ¿no? Adorando al Padre. ¿Amén? Porque usted está guardando y cuidando su salvación. Entonces cuando estemos en el cielo, le vamos a decir, Leo, escuchá, así se adoraba en el cielo. Mira, yo así era. Y nos vamos a encontrar, mira, así, tío. ¿Te acordás de esa prédica cuando dijimos, ay, cómo será adorar? Y nos vamos a encontrar un día. Delante del trono de Dios, adorando. Qué tremendo. Entonces dice que necesitamos discernir la voz de Dios, es ejercitar continuamente nuestros oídos espirituales para escuchar, ¿sí? Y eso solamente lo vamos a lograr cuando pasamos tiempos ¿con quién? Con la vecina tomando mate. ¿Tiempos con quién? En el trabajo. Hora extra, trabajo. No. ¿Hay que trabajar? Sí. Pero la única manera de ejercitar el oído espiritual es escuchando al Padre, y para eso necesitamos tiempo con Él. Amén. Y ahí es donde se nos va a hacer fácil identificar cuándo es Él el que nos habla. En Isaías 54, vamos a leer también ahí, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Estoy leyendo Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Despertará. O sea, es algo que Dios a través del Espíritu Santo puede hacer. Despertar mi oído, Señor. Despertar mi oído, Señor. Pero no es que bueno, te despierto el oído y anda y hace tus cosas. No, te despierto el oído porque quiero que me escuchen, dice el Señor. O sea, va a haber que vamos a tener que tener esa disposición
de estar tiempo con Él. Porque no es que querés despertar mi oído, Señor, para escuchar el mundo espiritual. Y van a venir los demonios, porque en el mundo espiritual no hay solamente ángeles. ¿Sí? Están los demonios, potestades, principados, Entonces, si Él te despierta el oído, Él te lo quiere despertar para que lo escuches a Él, no para que escuches a los demás. Entonces, te lo despierto. Acá te dice, despertará mañana tras mañana, despertará oído para que oiga como los sabios. Amén. Dice, existen diferentes medios por los cuales podemos comunicarnos con Él. No solamente el oído, ¿sí? ¿Cuál otro medio? Porque el oír, dice, es a través del Espíritu Santo y que puede venir como una voz audible. Son pocos los que escuchan la voz audible. Así como usted me está escuchando a mí, cuando digo audible es esto. Usted me está escuchando ahora. Son pocos los que experimentan escuchar la voz de Dios así como usted me está escuchando ahora. Yo un día lo experimenté, una sola vez en mi vida lo experimenté, que escuché su voz. Año 2009, si no me equivoco, 2010, en Comodoro Rivadavia. Estaba pasando una situación muy fea. Yo ya había hecho la oración de fe. Me arrodillé antes de dormir y no había dicho una sola palabra. Yo no había dicho nada. Me arrodillé, cerré mis ojos y una voz me dijo, ¿lo quieres? En una voz de hombre, que me sale, no sale. ¿Lo quieres? Imagínese. Estaba yo sola en una habitación donde me habían dejado para dormir solo. ¿Lo quieres? Wow. Y de ahí, acá estoy. Un montón de cosas pasaron y acá estamos. No le voy a contar por qué me preguntó lo quiere. No le voy a decir cuál. Pero escuché su voz. Y escuchar la voz de Dios te hace así como, listo. Es un antes y un después de tu vida. Está bien, hiciste la oración de fe, gloria a Dios, naciste de nuevo, Cristo está en tu corazón, pero cuando escuchás su voz, le entregaste tu vida al Señor y nunca nadie te va a mover de ese lugar. O sea, es lo que yo experimenté. Venga lo que venga, por ahí me enojo. Acá mis escuderas me conocen, yo le abro mi corazón siempre. ¡Ay, yo pataleo! Pero yo no me muevo, yo sé dónde estoy. Amén. Y estamos en Cristo. Pase lo que pase, estamos en Cristo. Y por eso dice la palabra, ¿no? El camino ancho, el camino angosto. Y estamos caminando por el angosto y por ahí se pone muy angosto. Y yo cuando estás caminando entre Calafate, Rosa, Espinosa, y bueno, se pone así el camino, pero seguimos caminando. Entonces, nosotros podemos escuchar esa voz audible. ¿Alguien alguna vez lo experimentó en su vida? En algún momento de que conoce a Cristo, haber experimentado, escuchado la voz audible de Dios. Mire, ruéguele al Señor, pídale, dígale, abrime mis oídos, quiero escucharte, quiero escuchar. Haga como la viuda que le golpeaba al juez, que le golpeaba, cánselo al Señor y dígale, yo te quiero escuchar. Por favor, un poquito, una palabra, algo. Pero para eso vas a tener que pasar tiempo con Él. Amén. Y además esto tiene que ver con algo de madurez. Es importante esta parte también. ¿Sí? En Hebreos 5:14 dice, ¿por qué hablo de madurez? Porque cultivar un oído espiritual para diferenciar la voz del alma y la voz del espíritu necesita también madurez. Que eso lo alcanzamos a través de leer la palabra, de orar, ¿sí? Necesitamos esa madurez. Por eso me voy a Hebreos 5:14, porque dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído. Dios va a hablarte
y muchas veces te va a hablar cuando alcanzas una madurez. Imagínate una persona nuevita que no entiende, que no tiene discernimiento. Si Dios le habla, la persona se puede confundir. No sé si me explico en esa parte. Porque va a decir, Dios me habló, y la persona es nueva, y pasan cosas después dentro de la casa, dentro de la iglesia, y la persona se confunde. No me quiero extender en esa parte, me voy a meter en problemas. Pero bueno, hay una madurez espiritual que necesitamos alcanzar también. Después, otra de las diferentes maneras de cómo Él se comunica es el ver. Visiones y sueños. ¿Alguna vez usted tuvo un sueño, una visión que usted supo que era Dios y que le estaba mostrando? Amén. Algunos sí, otros no. Pídale al Señor: Señor, mostrame visiones, mostrame sueños, y que yo pueda saber que sos vos el que me los está dando. Porque Dios comunicándonos aún lo que va a venir, y eso es tremendo. Amén. Entonces el ver tiene que ver con una visión o con sueños. Y también está el sentir, que son percepciones interiores, son percepciones que sentimos dentro nuestro, que es el Espíritu Santo el que nos hace sentir. ¿Alguna vez usted tuvo así, ay, siento de parte de Dios, o siento esto, o me siento de tal manera, o siento que... ¿Alguna vez le pasó? Y ahí es donde usted necesita ejercitar el discernimiento. ¿Es tu alma la que está sintiendo, o es Dios el que te hace sentir? ¿Es tu alma la que te hace ver, o es Dios el que te hace ver? ¿Me explico? ¿Es la voz de Dios la que estás escuchando, o es la voz del extraño que estás escuchando, o de tu ego? Por eso es necesario, importante, poder saber cuándo es Dios. Si para usted esto es importante, yo continúo. Si para usted esto, usted dice, oh, qué aburrido este pasaje, cortante un video. Así que, mire, vemos a través de la historia cómo Dios siempre quiso comunicarse con nosotros, siempre. Primero vemos en el Antiguo Testamento que pone profetas, que eran hombres, aún mujeres, que eran canales, eran los canales de comunicación de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre había caído en pecado en el Edén, separado de Dios, listo, hasta acá, fuera, acá se cortó la comunicación, porque ellos caminaban con Dios, estaban con Él, hablaban, había comunión, Adán y Eva, hermoso, listo, ahí estaba Dios. Pero de repente, separación por el pecado. ¿Y ahora? ¿El Señor qué hace? Bueno, Él siempre quiso. ¿Vio cuando usted era novio? ¿Estaba de novio? ¿Usted esperaba que la mujer dé el primer paso para hablar? ¿O usted era el que iba y buscaba la comunicación, mandaba un mensajito, una cartita, la pasaba a buscar, la invitaba a cenar, la invitaba a tomar un helado? ¿Era usted el de la iniciativa o al revés en el caso de ella? Me hace señas. ¿Sí? Usted, el que está interesado, toma la iniciativa de esa relación. Bueno, Dios siempre tuvo la iniciativa. Siempre quiso y quiere comunicarse con nosotros. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento habla sobre el profeta, los profetas, que comunicaban al pueblo los mensajes que Dios quería darles. Amén. Después vemos también, obviamente, a Jesús. Porque después de los profetas viene el mismo Jesús. Y Él viene a hablarnos y a mostrarnos ¿a quién? Al Padre. Él nos viene a contar, nos viene a mostrar el reino de su Padre, nos viene a decir acerca de lo que Él quería hacer con nosotros. Amén. Y dice la palabra que Jesús rasgó el velo que nos impedía que viésemos a Dios, removió nuestra torpeza de oídos y de vista. Él rasgó el velo, todo quedó descubierto. Todo aquel que alcanza madurez y que quiere, va a oír, va a ver y va a sentir. ¡Wow! Porque Jesús ya lo hizo, Él ya quitó todo lo que había en medio. Ahora está todo ahí. Te hago una pregunta, ¿te interesa?
¿Querés? ¿Te gustaría? Porque a mí me gustaría, y yo le digo al Señor, Señor, mostrame qué estás por hacer. ¿A cuánto no le gustaría? No, pero esto no para, Señor, decime qué número va a salir en la quiniela si me gano unos millones. No, esa parte no. O sea, Señor, mostrame el porvenir, mostrame mi generación. ¿Sabes que un día yo tengo dos hijos mayores, aparte de Palomar, tengo dos más grandes, y el mayor de todos fue como el más complicado. Yo sigo orando por él. Ella hizo la oración de fe, ahora está apartado de Dios, pero yo sé que él cree en Dios, en su corazón, en su interior. Pero un día él todavía estaba en San Juan y él iba a venir de vacaciones a estar con nosotros en Ushuaia. Le cuento así cortito, haciendo un paréntesis. Y yo le pedí a Dios, Señor, mostrame a mis generaciones, mostrame, porque yo creo que mis ojos van a ver a mis generaciones servirte, Señor, yo sé, yo lo creo. Y estaba en la intercesión y lloraba, y oraba, y oraba. Y en un momento de esos de la intercesión, yo veo una visión. Y la visión era mi hijo parado en el fondo. Él estaba ahí en lo último en la iglesia, donde nos congregábamos en aquel momento. Y yo lo veía de espaldas a él levantando sus dos manos. Yo no lo veía de frente, yo sabía que era él porque era él. Eran sus espaldas, eran sus brazos, era alto, flaco, así, con rulos. Y yo lo veía de atrás y él estaba adorando. Al poco tiempo, y tengo que buscar esa foto porque la tengo, al poco tiempo lo veo en la iglesia, con las manos levantadas ahora. Fue Dios mostrándome la visión de lo que iba a pasar. Y cuando Dios te muestra esa visión de lo que va a pasar, ¿sabes qué pasa? Tu corazón descansa. Y voy a decir, gracias, Señor, me mostraste. Entonces vos le decís, Señor, mostrame a mis padres adorándote. Mostrame a mis hijos, mostrame a mi familia, mostrame a mis nietos, mostrámelos. Porque sí, obviamente que uno va a orar y va a confiar que uno los va a ver, pero qué lindo cuando Dios te los muestra. Te muestra lo que va a pasar. Wow. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer si Él te lo muestra de antemano? Vos no sabés si va a pasar dentro de un año, 2 años, cuántos años, no importa. Él ya te lo mostró. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? No vas a venir a la iglesia con todo, le vas a servir con todo, vas a estar y vas a orar y vas a seguir clamando porque Él ya te lo mostró. Y hasta que no lo veas hecho realidad, no vas a parar. Porque Él ya te lo mostró. Y es lindo también seguir trabajando y adorando sin ver. Porque ahí también el Señor prueba nuestro corazón. Te puede decir, no, ¿sabes que no te voy a mostrar nada? Porque, ¿qué le dije al principio? Que Dios hace con nosotros diferente. A mí me lo mostró. Porque tal vez yo era muy ansiosa, entonces Él quería trabajar con mi ansiedad. No sé yo qué hizo el Señor, pero Él trabajó conmigo. Capaz que a usted le muestre, capaz que no. Porque con usted va a trabajar diferente. ¿Amén? Entonces, el ver. Y ese velo Jesús ya lo rompió, lo rasgó, ya quitó todo. ¿Amén? Todo lo que estaba en medio, dice la palabra en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita todo, en Él todo se sustenta en Él. Todo ya está completo en Él, todo Él ya lo conoce, ya lo sabe. ¿Sí? Dice, Él contiene todo el conocimiento que el ser humano necesita. ¿Sí? La revelación completa de Dios. En Él se encierra todo, aún los escritos sagrados que la iglesia necesita para conocer y hacer plena voluntad de Dios. En Él está todo. El Espíritu Santo es la voz de Dios, nuestro Maestro. El Espíritu Santo es el que nos enseña acerca de Dios y nos habla directamente a cada uno como individuos. ¿Amén? Nosotros hoy estamos escuchando esta palabra acerca de esto, de la voz de Dios, pero cada uno de ustedes lo recibe de manera diferente y es el Espíritu Santo el que te lo va a revelar. ¿Amén? El profeta en aquel entonces, vuelvo acá, era el portavoz de Dios. Y eso está establecido en los 5 ministerios. Porque se establecieron 5 ministerios y el profeta
es un hombre, una mujer que es portador de lo que Dios está diciendo hoy. Porque yo les nombré acerca recién de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos hoy. ¿Hoy qué? 29 de noviembre de 2022. Señor, háblame. ¿Y hay profetas? Claro que sí. Hay profetas. Y en la casa, aquí, hay profetas. Dios sigue hablando. Abra sus oídos. Entonces la profecía en la casa, en la congregación, es la voz de Dios. Amén. Que también da testimonio. Porque dice que Jesús es el testimonio. Amén. Ángeles mensajeros de Dios, ellos también son portadores de mensajes de la palabra que Dios está hablando. Que obedecen a lo que Dios mandó hacer. Los ángeles también llevan mensajes. Por eso cuando estamos aquí orando, mañana tenemos el altar de adoración, las primicias para Dios. Mañana a las 11 de la noche, ya que estamos de aviso. Recuerden, mañana a las 11 de la noche estamos acá. ¿Por qué a las 11? Porque de 11 a 1 de la mañana le entregamos adoración en primicias a Dios. Nuestra mejor adoración, las primeras horas del último día de este mes. Amén. Para comenzar el primer día del mes de diciembre, adorando. ¿Está conmigo? También el Señor nos va a hablar a través de circunstancias que nos pasan en la vida. Por ejemplo, un excelente ejemplo acá lo encontramos en la vida de José. Fue vendido como un esclavo, pero él vio todo como una dirección de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque José ya lo había soñado antes, había tenido visiones. Entonces él sabía que todo lo que le estaba pasando era para que eso que Dios le mostró se cumpliera. ¿Está conmigo? Amén. Después lea en su casa el libro de Génesis 45 y ahí va a encontrar la vida de José, lo que pasó con José en esa porción de la palabra. Pero también dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Amén. José sabía que los planes de Dios eran ponerlo sobre todo. Era estar, como le mostraba, era ser el Señor. Pero él nunca se imaginó todo lo que le iba a pasar para llegar a esa posición. Pero por eso esta palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las cosas malas que nos pueden llegar a pasar. Te van a ayudar a bien.